la palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Aquí estamos con la palabra en el Café con Fe, una palabra importante en esta jornada, en este día, mientras usted desarrolla su tarea, su labor. Que el Señor bendiga de una manera especial lo que usted realiza. Que el Señor bendiga de una manera especial lo que usted hace en su día a día. Le invitamos también a que esta palabra la encuentre en nuestro podcast. Está alojada en nuestra página, en nuestro portal en internet, y usted la puede revisar allí, la puede escuchar o la puede compartir. Vamos a hablar un poco acerca de congregarnos, acerca de las iglesias, acerca de lo que debe tener una congregación adecuada para que una persona se pueda congregar de una manera tranquila, para que una persona se pueda congregar y crecer espiritualmente. Porque uno de los propósitos, estimado amigo, estimado oyente, uno de los propósitos en el Señor es crecer espiritualmente. Siempre crecer espiritualmente. En los días en que se desarrolla nuestra vida actualmente, o en los días que vivimos, esa pregunta es cada vez más frecuente dentro del pueblo cristiano que quiere agradar a Dios y que quiere buscar al Señor. La Biblia dice que la iglesia primitiva, es decir, la iglesia después de que el Señor Jesús asciende al cielo, la iglesia empieza a tomar un rumbo con normas, con una liturgia, el orden de lo que hacían para Dios. Y dice, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que relata y cuenta cómo se desarrolla la vida de los nuevos creyentes en el capítulo 5, en el verso 42, estimado amigo, estimado oyente, se habla de qué hacían ellos. Y dice el verso 42 del capítulo 5 que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es lo que realizaban en la iglesia primitiva. Entonces, en estos días en los que vivimos, encontramos a nuestro alrededor que hay muchos lugares, muchas iglesias. Si usted está en otras naciones, usted encontrará que allí en esas naciones o en la ciudad donde usted está encuentra iglesias. A veces hay tantas iglesias que parece que fuera como un mercado religioso que está lleno de todo tipo de iglesias, iglesias grandes, iglesias pequeñas, iglesias tradicionales, iglesias liberales, iglesias reformadas, iglesias pentecostales, iglesias denominacionales, iglesias locales. Existe una gama de variedad y aún divisiones dentro del cristianismo que hacen que se geste esta pregunta, ¿no? En un asunto que es trascendental y que es bueno tocarlo. Es importante que las personas, que escuchan este programa, al buscar una iglesia en la ciudad donde usted se encuentre, puesto que nos escuchan desde muchos lugares, y ayer alguien me preguntaba acerca de una recomendación en cierta ciudad, y me preguntaba a través del WhatsApp de la emisora que le recomendara a una iglesia que qué ingredientes debería tener una iglesia adecuada para él y para su familia. ¿Sabe que esa pregunta me agradó mucho? Y me sentí gozoso, puesto que estaba el anhelo de congregarse y de buscar una iglesia sana para el debido crecimiento de él como cabeza de hogar, como jefe de hogar, como varón, como esposo, para guiar a su familia a una iglesia especial. Entonces,
primeramente uno tiene que invitar a que busquen en su ciudad una iglesia sana. Es necesario dejar como algunos principios que van a servir como de guía en el asunto de una persona que quiere buscar un lugar para congregarse. Por eso la escritura que acabamos de leer: todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. O sea, uno podría decir con toda certeza que esa es una primera característica y que es la principal y que es la más fundamental de todas. Las demás pueden derivar de esa. Es decir, que la enseñanza y la doctrina de una iglesia deben o reflejan el tipo de iglesia que es, ¿verdad? Una iglesia que tiene en poco la palabra del Señor y que tiene en poco su doctrina va a ser una iglesia superficial. Entonces uno puede dudar si es una iglesia del Señor Jesucristo. Es importante aclarar que, querido amigo, no solamente se debe conformar con preguntar si esa iglesia se considera de sana doctrina, porque usted escuchará muchas veces esos términos, ¿no? Pero ¿esa iglesia es de sana doctrina o no? Y es como una pregunta que todos se hacen. Yo también me estoy tomando mi café a esta hora, estimado amigo. Entonces es como una pregunta que siempre se hace. Pero no debemos conformarnos solamente con preguntar si es de sana doctrina o no. En realidad se debe ver, se debe examinar, se debe probar a profundidad si realmente esa iglesia de cristianos vive, crece, se desarrolla en torno a la palabra de Dios y a la doctrina del Señor Jesucristo. Una iglesia recomendable, estimado amigo, es esa iglesia cuyo motor, cuya guía, cuyo sostén es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios prima. Una iglesia donde sus ministros o donde sus pastores sean hombres de la palabra. Donde sus reuniones tengan un enfoque bíblico siempre. Donde las prácticas de la iglesia estén reveladas en las páginas de la Escritura, de la doctrina del Señor Jesucristo. Es importante que esa iglesia no esté interesada en lo relevante de la cultura actual, sino que se interesen por ser bíblicos. ¿A qué me refiero? Que a veces se cae en el error de querer hacer sentir muy bien a las personas que asisten, y eso está muy bien. Eso es excelente. Que la persona que asista se sienta cómoda, se sienta agradable. Pero no se tiene que caer en que nosotros queramos mezclarnos con la cultura, una cultura secular. Es decir, la iglesia del Señor no se interesa en la cultura actual, sino que se interesa por presentar un mensaje bíblico. Y esa cualidad debe ser tomada muy en serio en estos días. Porque a veces el altar del pragmatismo religioso se han sacrificado por otras cosas. Es decir, los principios bíblicos se sacrificaron y las personas a veces son atraídas a lugares por diferentes estrategias que no son bíblicas, que no son correctas, en el anhelo, a veces las iglesias caen en esto, en el anhelo de llevar el mensaje a muchas personas y que muchas personas sean atraídas a sus iglesias, a sus lugares de culto. Entonces se cae en lo que no proviene de Dios. A veces hay lugares donde es más importante adecuar el edificio, el salón, las luces, la música, el entretenimiento, etcétera, etcétera. Mensajes motivacionales, prácticas superficiales y todo eso. Y aunque parece muy atractivo, es atractivo. Puede ser el ingrediente más claro de que no es una iglesia de Dios. Porque la iglesia de Dios no la conforman los ingredientes del lugar de templo. Es decir, puede existir un lugar
muy moderno, con una tecnología de avanzada, pero si no es la palabra la que prima, pues sencillamente no ocurrirá nada. Paul Washer decía lo siguiente hace unos días cuando le escuchaba una conferencia, y él decía: no busquen una iglesia que sea la más cercana a su casa, busquen la iglesia más cercana a la Biblia. Y utilizaba esa frase, y es cierto. A veces no, vamos a asistir a la iglesia más cerca a mi casa, pero resulta que esa iglesia está alejada de la palabra del Señor, entonces no es la apropiada. Ahora, esa iglesia que usted va a ubicar tiene unos puntos buenos a considerar. Por ejemplo, los ministros de la iglesia. El apóstol Pablo le escribía a Timoteo, a su discípulo Timoteo, y le decía: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto vas a encargar a hombres fieles, hombres que sean idóneos para enseñar también a otros. Definitivamente, para que una iglesia tenga esa característica, debe tener hombres bíblicos, pastores, ancianos, hombres de Dios capaces de enseñar, de instruir a los creyentes en la doctrina del Señor Jesús. A veces ese cristianismo ha como cambiado en nuestros días, y han cambiado como la imagen de los verdaderos siervos de Dios. A veces se piensa que un siervo de Dios debe ser un hombre próspero, y hay gente que mide y dice: voy a asistir a esa iglesia porque el pastor tiene un gran coche. Y se fijan en esto y resulta que no es así. Muchos piensan: no, debe ser un hombre próspero, o debe ser un hombre elocuente, o debe ser un hombre muy conocido, muy popular, muy carismático, que sea agradable. Y esa es una imagen errónea. Y esa imagen errónea ha dado cabida a que en muchos lugares hombres solapados conviertan lugares llamados iglesias en franquicias económicas, donde parece que el evangelio fuera un producto y donde las ovejas fueran como los clientes. O sea, guardémonos de los pastores lobos que han hecho del evangelio un comercio. Y ocurre porque muchas personas que no conocen de Cristo hablan así de los pastores. Miren, no se necesita mucho discernimiento, digámoslo de esa manera, cuando vemos que alguien utiliza la palabra para un fin específico y no el crecimiento espiritual. En otros lugares muchos llegan al ministerio sin preparación, en una emoción de un llamado y en esa emoción del llamado y con un tinte de fe inician una iglesia, pero no son capacitados. Y eso va a desembocar en una iglesia que es alimentada de una dieta nociva, de sueños, de visiones, de revelaciones, pero no de doctrina. Y esas prácticas convierten a las congregaciones en congregaciones que solo se van a mover por lo emocional, por la revelación, por lo pseudo ungido, es decir, algo que parece ungido pero que en realidad no es, algo muy guiado por lo emocional, mas no por el peso de la palabra. Y hay gente pues que cae en esto buscando un lugar donde congregarse. Pero la verdadera iglesia del Señor Jesucristo se caracteriza porque sus ministros, sus pastores son hombres de la palabra, son entrenados, son preparados para alimentar el rebaño con leche espiritual, con alimento sólido de doctrina de Dios. Las iglesias son sostenidas por columnas espirituales, es decir, hombres, mujeres que constituyen el liderazgo, que ayudan, que también deben tener conocimiento de la palabra, fidelidad, idoneidad para ayudar. Entonces busque una iglesia y una congregación donde el peso de la palabra siempre esté, donde lo que prime sea la palabra, sin importar el
el templo, si es bello, si no es bello. Bueno, gloria a Dios que haya un lugar adecuado, haya un lugar especial donde recibir la palabra de Dios. Eso será especial, eso es importante. Pero lo más importante, estimado amigo, es que la palabra de Dios prime. Las reuniones, los cultos deben tener ingredientes especiales. La Biblia dice ahí en Hechos 2:42 que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, se debe analizar si las reuniones son tiempos específicos, significativos, constantes en la palabra, valiosos, donde la palabra y la doctrina sea expuesta. Porque se han ido cambiando esos, como el culto, como la reunión. Cada vez como que hay más lugares donde se busca que podamos ser, o que se pueda ser atractivo para el mundo y nos hagamos atractivos. Y resulta que nosotros, como verdaderos hijos de Dios y como verdaderos ministros, no buscamos que seamos atractivos, sino que la palabra de Dios sea lo que prime en medio de la iglesia. Que el tiempo de la reunión sea un tiempo sagrado, santo. Que sea un tiempo equilibrado. Que sea un tiempo donde la palabra sea predicada con respeto, con un respeto reverente, porque se ha perdido ese respeto reverente. Nos referimos a que se hace cualquier cosa desde el púlpito. Entonces, como que hay una combinación entre lo litúrgico, lo bíblico, pero también lo que se celebra afuera. Entonces se hace, por ejemplo, cuando hay Día de Madre, se celebra desde el púlpito Día de Madre y se hace una celebración de Día de Madre y se pierde el servicio ese día, porque se convierte en lo más importante la celebración de acuerdo a lo cultural o de acuerdo a la fecha comercial. Y es ahí donde se cae en enseñanza vana. Entonces podemos decir que la iglesia no se puede convertir en un parque de diversiones o en el parque de diversión religiosa. No, es un tiempo para perseverar en los asuntos de peso de la palabra del Señor. Una iglesia que no puede soportar un mensaje de 40, 50 minutos o una hora de prédica, la verdad revela un grado de no querer saber nada. ¿Por qué? Estimado amigo, en el mundo en el que vivimos y la tendencia de la corriente de este mundo es que todo sea inmediato. Y si usted se da cuenta, todo es inmediato, porque es la rapidez de la vida. La vida gira con rapidez en nuestro entorno, en nuestra actualidad, pero no podemos hacer lo mismo en la iglesia. Se debe tomar el tiempo necesario para predicar de la palabra del Señor. En alguna ocasión fui a compartir la palabra en una congregación y me habían invitado, y cuando llegué al lugar para compartir la palabra, el pastor se me acercó y dijo: tiene 25 minutos. Y bueno, nos acoplamos al tiempo. Pero me refiero a que sí es bueno tener un tiempo, claro, y un orden en el tiempo. Pero nos referimos a que el tiempo de la palabra tiene que ser el tiempo más especial y al que más se le dedique dentro de la iglesia. Porque es la palabra. Y la palabra tiene que ser lo más importante dentro de un culto en una iglesia. Tenemos que revisar todo esto. Si buscamos de manera sincera al Señor Jesucristo, vamos a interesarnos en todo esto. No podemos convertirnos en personas livianas, superficiales, secularizadas. No podemos buscar un lugar donde yo me sienta bien, donde tenga una buena silla. No, esos son aditamentos, o como se dice popularmente, son arandelas. Lo más importante es la palabra. La palabra. Entonces, si llegas a un lugar donde la palabra no prima y donde no se busque con un corazón sincero, no es el lugar.
Un lugar donde usted se congregue va a determinar el tipo de vida cristiana que usted va a llevar. Mire, una iglesia bíblica que predica del Señor Jesucristo y que pastorea a las personas que asisten en torno a la verdad, va a ser una iglesia que tiene impacto en la vida de las personas, que tiene impacto en la sociedad. O sea que el consejo es: busque una iglesia bíblica. Quizás no es la iglesia bíblica no será la más grande de su ciudad, ni la más popular, ni la más conocida. Pero el Señor siempre tiene un remanente donde usted está, de personas que buscan al Señor con total sinceridad, donde exista la oración sincera, la oración constante, donde todo el material que se da o se imparte en la iglesia sea un material idóneo que le ayude a tener crecimiento espiritual y a que usted entienda que es una iglesia bíblica, donde se busque constantemente la voluntad de Dios, que usted pueda buscar un lugar donde predomine la palabra del Señor, donde se comparta buena palabra de Dios, donde haya leche espiritual, donde se practique lo que se enseña, donde cada creyente practica lo que lee. Como cristianos deberíamos nosotros ser unas Biblias andantes, que viven las verdades de la Biblia. La palabra no solamente es la guía de conocimiento, sino también es la guía para la obediencia al Señor. La lectura de la palabra del Señor produce que nosotros huyamos de los pecados y practiquemos los deberes que se ordenan en la Escritura, y una iglesia está para eso, para enseñarlos. El apóstol Pedro, en la primera carta que escribe en el capítulo 2, verso 1 y verso 2, dice: desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones, deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Mire esa característica: crecer para salvación. ¿Cómo crecemos espiritualmente? ¿Cómo ocurre? Pedro dice que cuando deseamos la leche espiritual de la palabra de Dios, de la misma manera, estimado amigo, que un recién nacido desea la leche materna, siempre que usted ha tenido un niño alrededor, usted encontrará que ellos desean leche, ¿verdad? Los bebés, y claman por leche y lloran cuando tienen hambre. Entonces es importante que ese creyente que asiste a esa iglesia tenga hambre de leche espiritual y que se le pueda suministrar leche sana, no adulterada o no mezclada con agua. Qué importante es que la palabra de Dios crezca, corra alrededor nuestro. Podamos nosotros buscar al Señor con todo el corazón, entendiendo que es importante el lugar donde asistimos y que sea un lugar de bendición, que sea un lugar de crecimiento, que sea un lugar donde la palabra del Señor abunde en todo, en toda actividad que se realice, y que la motivación número uno del lugar, la motivación número uno del Señor, o de la iglesia mejor, sea la Escritura, y que se anhele escudriñar la Escritura. Qué maravilloso es cuando la palabra de Dios es el centro de la iglesia. Qué maravilloso es cuando los pastores de la iglesia se desviven por la palabra del Señor y por enseñar buena palabra. Entonces, cuando se enseña la buena palabra, cuando se enseña de la Escritura, cuando se enseña de la Biblia es un libro que el hombre natural no puede entender, porque eso que se enseña en la palabra para el hombre natural es una locura, porque está muerto, porque no tiene vida. Entonces no puede ver, no puede oír, no puede comprender las cosas de Dios. Es necesaria una intervención del Espíritu de Dios.
Entonces por eso las iglesias correctas son las que predican de Cristo de manera correcta. Y la palabra de Cristo penetra en el corazón del hombre, no por un convencimiento humano. Entonces no busquemos una iglesia donde se convenza de manera humana, sino que prime la Escritura, que convence nuestra vida, que nos transforma, que nos habla directamente. Que el Señor sea poniendo el lugar y que el Señor haga crecer iglesias bíblicas donde usted se encuentre en diferentes ciudades, naciones. Que allí se reconozca la Biblia como la palabra de Dios. Que se diga que la palabra de Dios es inspirada. Que se diga que la palabra de Dios es inerrante. Que prime la Biblia antes que la ley de los pastores o la norma de los pastores o la palabra de los pastores, ancianos, líderes, el consejo directivo, como quiera que se llame. Que se entienda y se predique de la inerrancia de la palabra, es decir, que se enseñe que la Escritura no tiene errores. Que se enseñe que la palabra es la máxima autoridad de la iglesia y que es su única regla de fe y su única regla de práctica. Que se enseñe que la Escritura es infalible, es decir, que no falla, no puede fallar. Que se enseñe que la palabra de Dios es algo indispensable. Que se enseñe que la palabra de Dios es suficiente, porque contiene todo lo que necesitamos. No necesitamos nada más sino la palabra. No necesitamos ni añadirle ni quitarle. Que cada persona que asiste a esa iglesia esté enamorado de la Escritura. Que no hayan dudas teológicas, sino que se pueda desarrollar la palabra con poder. Que también sea, querido amigo y querido hermano, una iglesia donde se ore, donde se trabaja por la obra. Los reformadores utilizaban la expresión orando y trabajando. Esa expresión era muy conocida entre los hombres reformadores. Esa expresión fue utilizada, por ejemplo, por Calvino, que expresaba la necesidad de súplica por la acción iluminada o iluminadora, mejor, del Espíritu Santo. Suplicaba al Señor para que la obra del Espíritu Santo fuera importante dentro de la iglesia. O sea que otra característica de la iglesia es que la obra del Espíritu Santo sea importantísima. ¿A qué nos referimos? A que cuando se predica, el Espíritu Santo sea el que convence a la persona que va allí y no sea el convencimiento de la persona predicando. Siempre lo digo, como si estuviera vendiendo un producto. Porque nosotros no vendemos un producto que se llama Cristo ni cristianismo. Nosotros predicamos la verdad. Y la verdad creyendo que traerá libertad a nuestra vida. De eso se trata. De eso se trata. Entonces que haya ese anhelo por orar y trabajar. Que haya ese anhelo de que el Espíritu Santo sea el que ilumine a cada persona. Que conozcamos los principios para orar, para trabajar en la obra. Que en medio de esa búsqueda incansable del Señor, el Espíritu Santo quebrante nuestro corazón y podamos pedir al Señor que nos ayude a entender lo espiritual, a entender la palabra, a entender la Biblia, a esforzarnos para Dios. Que no exista un desequilibrio. ¿A qué me refiero? Algunos ignoran el estudio diligente de la palabra. Entonces, no lo hacen. Tiene que haber un equilibrio en el estudio de la Escritura. Me refiero a que, así como debemos cumplir con diferentes tareas a lo largo del día, es importante cumplir con la palabra de Dios. Es importante alimentarnos. Tenemos que buscar un lugar
o que el Señor permita que usted busque un lugar donde el pensamiento individualista sea quitado. Porque hay en la actualidad hay, con todo lo que enseña la cultura o la corriente del mundo, hay como mucho individualismo. O sea, muchas personas son influenciadas por ese pensamiento individualista que se proclama ahora. Es el espíritu de esta era, de este tiempo. O sea, hay personas que piensan que solamente Dios está para ellos, pero no perciben que la fe de la cual hacen parte es una fe comunitaria, que es recibida, entendida, compartida por todos y es para todos. Cuando nosotros entendemos esto, nos volvemos más humildes porque la obra del Señor hace algo en nosotros. Entonces empezamos a percibir la necesidad que tenemos de otros hermanos para nuestro crecimiento. Entonces anhelamos venir a la iglesia también porque anhelamos estar en comunión con nuestros hermanos. Y ese es otro punto importante, que el lugar donde asistas sea un lugar donde haya vida de comunidad entre cristianos, que se amen en realidad, que no hayan envidias ni malentendidos, sino que el Señor reine y si acaso se presenta alguna diferencia se pueda arreglar en la presencia de Dios. Entonces a eso se refería, por ejemplo, Calvino cuando hablaba acerca de la oración y el trabajo. Es eso. O sea, hay tanto trabajo para realizar, pero debemos hacerlo con nuestra vida en santidad, con nuestra vida que prima en cuanto a lo único significativo que es el Señor. Cuando reconocemos todo esto, nosotros entendemos que es necesario que en esas iglesias podamos observar, podamos interpretar lo que hay, podamos relacionarnos y donde siempre la palabra sea aplicada. Que el Señor le ponga a usted en el lugar correcto, en el lugar correcto, en el lugar que Él quiere correcto para usted. Que cada iglesia pueda interpretar la Escritura, darle el sentido a la Escritura, el sentido con el que fue escrito o escrita la palabra. Entonces que cada vez que nosotros lleguemos a ese lugar o lleguemos a la iglesia, sintamos el anhelo de estar en la casa del Señor. Y que usted pueda crecer y que usted pueda ser útil a la obra. Busquemos, o si estás buscando una iglesia, busca una iglesia donde se anhele servir a la obra, donde se hable de esto. Es decir, donde se hable de la necesidad de servir en la obra. No solamente el lugar donde vas y recibes espiritualmente y luego te vas. No, porque la iglesia no es para esto. Que también es la postura de muchos creyentes y dicen, no, pastor, es que no me gustan las confianzas y tampoco tiene que ser de esa manera. Es decir, hay que buscar una iglesia donde se viva en comunidad, donde se viva en integración, porque nosotros como iglesia también dependemos los unos de los otros y el Señor quiere que en esa dependencia aprendamos a crecer unos con otros. Porque conviviendo y compartiendo unos con otros, estimado amigo, crecerá nuestro carácter. Seremos también inspirados por hermanos de parte del Señor. Es una bendición cuando nos integramos de esa manera. Por eso que usted en este día pueda decidir que el mejor lugar para congregarse será un lugar donde la palabra prime y sea la ley. En el nombre maravilloso del Señor. Que el Señor te guíe, que el Señor te pueda llevar a los mejores pastos. Si tú estás asistiendo a un lugar e identificas que es un lugar como el que describimos, ¡qué bendición! Si tú estás en un lugar donde
donde el lugar que describimos no es el lugar. Ora al Señor, y que el Señor mueva al pastor que ha puesto allí para querer agradar a Dios, para querer compartir de la palabra del Señor de una manera sana, como para Él, de una manera eficaz como para Él, como para el Señor, buscando siempre la rectitud de parte de nuestro Dios. Demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias y te pedimos, Señor, que más iglesias cada día a nivel mundial crezcan en tu palabra. Señor, que crezcan las iglesias donde prima tu palabra, donde se enseña tu palabra, donde lo más importante, Señor, es tu palabra, donde lo más importante, Señor, será el crecimiento en tu palabra. Señor, gracias, porque tu palabra nos confronta, nos ayuda. Guía, por favor, a cada hermano, a cada vida, a buscar un lugar adecuado, a buscar un lugar donde se proclama tu nombre, a buscar un lugar donde lo más importante es la Escritura y es predicar de Cristo y a Cristo crucificado. Te lo pedimos hoy, creyendo en todo lo que tú estás haciendo en medio nuestro, creyendo que tú estás obrando de una manera especial en medio nuestro. Gracias por las personas que escuchan a través de la red, a través del podcast, a través de la radio, en la frecuencia. Señor, gracias, porque esta palabra es para ellos. Te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en Cristo Jesús.